Buenos días. Qué bueno es llegar hasta su hogar en este día del Señor. Esperamos que esta próxima semana podamos estar una vez más teniendo nuestros servicios aquí a la hora que los hemos tenido. Afuera, por supuesto, será a las 10 de la mañana. Estamos haciendo planes de comenzar un poco más tarde, haciendo los ajustes necesarios para que el tiempo esté más agradable. En este día quizá estamos todos con nuestra mente preocupada un poco por los eventos que han tomado lugar en la ciudad de Washington, D.C. Y todos quizá ya hemos visto por la pantalla de televisión el suceso tan tremendo que tomó lugar. No sabemos exactamente lo que en qué va a resultar todo esto. Pero una cosa sí sabemos, y es que tenemos puesta nuestra mirada y nuestra confianza en el Señor. Él es el que tiene el control de todas las cosas. Y cada uno de nosotros podemos enfocar nuestra fe y nuestra confianza en aquel que ha prometido estar con nosotros en toda circunstancia. Esta nación ha sido una nación donde muchos creyentes han servido al Señor y han provisto los bienes para ayudar otras personas y otras naciones donde hay grande necesidad. Estamos orando por nuestra nación y por el nuevo presidente. Vamos a comenzar antes de entrar a nuestro mensaje. Vamos a orar tanto por el mensaje como vamos a orar por nuestra nación y así también por todos aquellos que están pasando tiempos tan difíciles con la pandemia que se desarrolla en nuestros medios. Oremos al Señor. Señor, venimos delante de tu presencia. Te damos gracias porque tenemos acceso a tu trono de gracia. Podemos acercarnos a ti para presentarte nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, Señor, tanto por nuestra nación como por aquellos que están sufriendo el impacto tan tremendo de la pandemia que se desenvuelve entre nosotros. Pedimos por aquellos que están enfermos, luchando, Señor, algunos miembros de la iglesia, otros, Señor, conocidos nuestros, y muchos que no conocemos, pero la tasa de mortandad es tan alta, Señor. Pedimos tu intervención en la vida de cada persona, Señor, que está sufriendo en esta hora, que son miembros y que asisten a nuestra iglesia. Pedimos, Señor, por todos aquellos en nuestra ciudad, en nuestro condado, donde la situación es tan grave. A la misma vez pedimos por nuestra nación. Estamos, Señor, para introducir una nueva administración, un nuevo presidente. Señor presidente saliente con tantos problemas, la nación afligida por los sucesos recientes, pero estamos levantando nuestra mirada a ti y confiando que tú nos ayudarás. Tú has preservado esta nación, esperamos que tú lo hagas también en el futuro. Señor, envía avivamiento, un despertamiento espiritual a nuestra nación que tanto necesitamos. Señor, bendice el mensaje ahora en el corazón de mis oyentes. Te lo suplico todo en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. En esta mañana quiero comenzar una nueva serie de mensajes sobre los grandes personajes de la Biblia. La historia de la redención, que es en realidad el contenido principal de la Biblia, se desarrolla con Dios usando a hombres y mujeres
para realizar sus propósitos. Los personajes que van a ocupar nuestra atención en esta serie constituyen solo un pequeño número de personas que Dios usó y que hallamos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Todos ellos, aunque no fueron perfectos, son ejemplos de quien podemos aprender valiosas lecciones espirituales y prácticas para nuestra vida diaria espiritual. Mi oración es que esta serie contribuya para el crecimiento y bendición de tu vida espiritual. He tenido preocupación a ver que escoja a las personas que más serán de bendición para nosotros, yendo a la palabra del Señor, comenzando con el libro de Génesis. He escogido la primera persona, a Noé, que fue una persona singular en su generación. Leemos allí en Génesis, el capítulo 6, versículo 5 al versículo 8, que dice así: Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande, y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra, y le dolió en el corazón. Entonces dijo: voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado, y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Trágico lo que sucedió. Pero miren lo siguiente, versículo 8. Pero Noé contaba con el favor de Dios. La versión Valera dice: pero Noé halló gracia delante del Señor. Así es que tenemos a esta persona que en su generación verdaderamente se destacó. Dios se arrepintió de haber hecho al ser humano. El hombre se pervierte de tal manera que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal. Esto nos pone pensativos, ¿verdad? Parece que hoy día en nuestra sociedad el hombre, no importa qué haga, qué invente, siempre lo pervierte, lo contamina con sus deseos pecaminosos. Dios observó a la gente en los días de Noé que había llegado a un punto, como dice aquí, que todos sus pensamientos tendían hacia el mal. Así es que es importante que nosotros pensemos seriamente sobre esto y observemos lo que nos rodea a nosotros. En aquel entonces a Dios le pesó haber hecho al hombre y pensó destruir a toda la raza humana. Gracias a Dios que hubo un hombre, Noé, que halló gracia delante de Dios, que contaba con el favor de Dios. Dios decide exterminar al hombre de sobre la faz de la tierra. Algo bastante asombroso pensar sobre eso. Cuando crió al hombre y lo puso allí en el jardín, dice que Dios, que todo vio que su creación era buena. Pero Satanás entró en ese ambiente, en ese paraíso, en ese lugar hermoso, y logró que Eva y que Adán pecaran, desobedecieran a Dios, comiendo del fruto prohibido. Y al pasar el tiempo, al multiplicarse el número de personas,
vemos que el pecado se multiplica. Dios creó al hombre sin pecado, inocente, en un estado agradable delante de Dios, pero escogió hacer lo que Satanás les pidió, que comieran del fruto prohibido. Gracias a Dios que Dios encontró a un hombre. Ahí vemos que iba a destruir al ser humano y a los animales, pero gracias a Dios Noé estaba allí. Noé contaba con el favor del Señor. Mire, hoy día tú y yo vivimos en una sociedad, en un mundo también donde abunda el pecado, pero todos podemos hallar gracia delante de Dios por medio del Señor Jesucristo. Él clavó en la cruz del Calvario nuestros pecados. La justicia de Jesús se aplica a nosotros de tal manera que cuando Dios nos ve, está viendo la justicia de Jesucristo. Y de esa manera, en estos días también donde abunda el pecado, nosotros podemos hallar gracia delante del Señor. Dios, regresando, o sea, adelantándonos un poco más, vemos que la ciudad de Sodoma y Gomorra también había llegado a un punto cuando Dios la iba a destruir. Y Dios pensó revelarle esto a Abraham. Lot, su sobrino, vivía en la ciudad de Sodoma. Y entonces Abraham pensó, ahí está Lot, si Dios destruye la ciudad, como ha dicho, Lot y su familia va a perecer también. Entonces él comienza a orar y le dice a Dios, dice, ¿de veras vas a exterminar al justo con el malvado? Tú que eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? Y claro que ustedes si recuerdan la historia, continuó orando, intercediendo por Lot y logró no que Dios detuviera el juicio sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra, pero sí logró sacar a Job y sus hijas y esposas de la ciudad. Así es que Dios es justo, así como halló justicia en Noé, también ahora haya en Abraham, en su oración intercesión, razón para sacar a Lot de la ciudad de Sodoma. Noé verdaderamente resulta el hombre de la hora. En Jerusalén se buscaba un Dios, un hombre justo, allá en el libro de Jeremías. Dios buscaba un hombre justo en la ciudad de Jerusalén. Recuerdan ustedes que antes del cautiverio, la ciudad de Jerusalén también se había convertido en una ciudad violenta, idólatra, pecaminosa, que ignoraba por completo el mensaje de Dios y que Dios determinó castigar esa ciudad. Y dice allí que Dios buscaba un hombre, Jeremías 5:1, si hubiera encontrado un hombre en la ciudad de Jerusalén que fuera justo, que no destruiría la ciudad, que no irían en cautiverio, pero no encontró ni una persona. Gracias a Dios que Noé encontró una persona para que no pereciera toda la raza humana. Hablando de Noé, vemos que él era hijo de Lamec y nieto de Matusalén. Matusalén vivió 969 años, el hombre que vivió más años según las escrituras. Y luego Matusalén era el padre de Enoc. Entonces vemos que Noé tenía a Lamec como padre,
a Matusalén como abuelo, como bisabuelo, y luego tenía a Enoc como abuelo. Así es que vemos allí que tenía un trasfondo agradable delante del Señor. Seguramente que este padre y este hombre, Enoc, que anduvo con Dios y Dios se lo llevó consigo. Él fue la primera persona que tenemos que no murió. Dios se lo llevó porque él había agradado a Dios. Perdonen, parece que mi garganta me está molestando. Podemos deducir de eso que nosotros, como padres, como abuelos, nuestra vida debe de ser un ejemplo para nuestros hijos, para nuestros nietos, para que ellos consideren los caminos del Señor. Dios revela a Noé su plan de acabar con toda la gente y le instruye a que construya un arca, dándole las medidas del arca, la clase de madera que debería usar, cómo hacerla impermeable, y tendría 3 pisos de alto y una puerta al lado. Aquí en los Estados Unidos, en la ciudad de Williamston, Kentucky, se construyó una réplica del arca de Noé. Quizá no es exactamente igual, pero de todas maneras, si usted va a Williamstown, Kentucky, usted podrá ver un arca ahí que costó $18 millones para construirla. Y tiene 510 pies de largo, 85 pies de ancho y 51 pies de alto. Las medidas que esta arca tiene es un poquito más grande que el arca de Noé, o posiblemente interpretan las medidas un poquito diferente a otros y parece un poquito más grande. Pero este arca está ahí, ¿verdad? Quizás recordando a todos, ¿verdad? Lo que fue el diluvio. Así es que la vida de Noé fue de bendición, ciertamente, hasta el día de hoy es de bendición. Vamos a ver por unos minutos aquí, sobre el carácter de Noé. Este hombre que Dios escogió, que vino a ser ahora el padre. Nosotros somos descendientes de Noé, ¿verdad? Noé era descendiente de Adán y de Eva, pero ya ellos murieron y todo otro ser murió, excepto Noé y su familia. Así es que nosotros todos somos descendientes de Noé. En primer lugar, leemos en el capítulo 6, versículo 9, dice que era hombre justo, honrado entre su gente. Esta es la base del carácter de este hombre y lo que podemos aprender de él. Era un hombre justo y honrado entre su gente. Nos habla a nosotros que como cristianos, como creyentes, debemos de ser reconocidos como personas justas, como personas honradas, que ese es nuestro comportamiento, que nuestra vida sea una vida que es un ejemplo y no una vida que viene a ser un estorbo para otros, porque no vivimos lo que Dios pide de nosotros. Así es que es la primera cosa que vemos de Noé. Era un hombre justo, un hombre honrado entre su gente. Luego también leemos que dice que y anduvo fielmente con Dios. Son las mismas palabras que se usan de Enoc. Enoc anduvo con Dios
y no fue hallado porque Dios se lo llevó. Se lo llevó porque anduvo tan cerca de Dios que quizás Dios dijo, pues Enoc, vente a estar acá conmigo en el cielo. Noé no es arrebatado y llevado al cielo, pero es usado maravillosamente para preservar a la raza humana, porque anduvo fielmente con Dios. Observando mucho del cristianismo de hoy, necesitamos desarrollar más esta fidelidad. Debemos de ser fieles a Dios, no solamente el domingo cuando venimos a la iglesia, debemos de ser fieles a Él en todo tiempo. Él espera de nosotros la fidelidad y no una vida infiel, que somos fieles unos días y infieles otros días, o infieles un año, infieles el otro año. Él espera la fidelidad de parte de nosotros. Noé, hombre justo y honrado, que anduvo fielmente con Dios. También Noé fue un hombre de fe. En Hebreos 11:7 leemos respecto de eso, dice, por la fe, Noé advirtido sobre las cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Aún antes que Abraham. Abraham dice, creyó a Dios y fue por eso Dios fue justificado Abraham. Pero antes de él tenemos aquí a Noé, que él creyó a Dios, ¿verdad? Y fue heredero de la justicia que viene por la fe. Así es que él era un hombre de fe. Construyó con temor reverente un arca para salvar su familia. Fue advertido de cosas que aún no se veían. En ese tiempo no llovía. El mundo estaba cubierto, según dicen, se usa la expresión en inglés, greenhouse effect, ¿verdad? Que como un lugar donde hay una cobertura y crecen plantas allí. Así es que no llovía, sino que había esta cobertura sobre el mundo. Así es que ahora Dios le está diciendo lo que va a suceder y que tiene que construir un arca y lo hace. Él creyó a Dios, que lo que Dios le estaba diciendo es lo que iba a suceder. No ha llovido hasta aquí, no hay agua para que pueda flotar esta inmensa arca que él iba a construir, pero él creyó a Dios. A veces quizá hoy se burlan de nosotros, ¿verdad? Creemos que Cristo viene otra vez, que Él va a regresar a la tierra, que Él va a aparecer en las nubes y que todo ojo le verá. Aquellos que rechazan la revelación divina, que se ríen de nosotros, se burlan de nosotros, porque creemos tal fantasía según ellos. Noé creyó a Dios y fue justificado por la fe. Así es que nosotros también seamos fieles en creer lo que la palabra del Señor nos dice. Jesús prometió que Él regresaría y Él va ciertamente a regresar. Noé creyó en contra de las evidencias lo que Dios iba a hacer. Nosotros también debemos de creer de igual manera. También vemos que el hombre era un hombre firme. Él era firme en su vida. Quizá más de 100 años se tomó para construir el arca, pero él siguió con firmeza. Sin duda que se burlaron de él, sin duda que le dijeron que estaba un poco demente, que estaba haciendo algo que era imposible.
pero él siguió firme, haciendo lo que Dios le había ordenado. Ojalá y esa firmeza también nos caracterice a nosotros, que seamos firmes. Seamos firmes y que nadie nos robe nuestra fe, que nadie venga a dañar nuestra fe y nuestro camino de servir al Señor. Aceptemos la firmeza. Noé fue firme delante del Señor y construyó el arca y estuvo todo este tiempo, ¿verdad?, construyéndola con esa firmeza en obedecer lo que Dios le había dicho. Luego también Noé era un predicador de justicia. Allá en segunda de Pedro, nosotros leemos respecto de esto, ¿verdad? Segunda de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 5, tenemos allí lo siguiente. Dice, tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a 8 personas, incluyendo a Noé, predicador de la justicia. ¿Qué justicia? La justicia de vivir para Dios, la justicia de ser rectos, la justicia de no ser mentiroso, de no ser engañoso, la justicia de ser una persona en quien se puede confiar. Y eso caracterizó a él. Él fue un hombre justo y también un predicador de justicia. Así es que él predicaba que los hombres deberían de vivir una vida justa, una vida recta, una vida que le agradaba a Dios, como también nosotros debemos de vivir. Fue predicador. No nos dice en ninguna parte que él dejó de predicar. Durante este tiempo predicó de 2 maneras, podemos decir. Uno, en la construcción del arca. El tiempo que él tomó para construir el arca, más de 100 años, él estuvo fiel predicando también. Así es que predicó visualmente con la construcción del arca y también con sus palabras. Luego, Noé era un adorador. Leemos, ¿verdad?, del diluvio, cómo vinieron las aguas. Los animales vinieron, él entró al arca, Dios cerró la puerta. Sin duda que para entonces algunos estaban observando. Posiblemente Noé les dijo, tienen la oportunidad todavía de entrar al arca, pero no creyeron. Se cerró el arca después, la puerta, después de que entraron los animales, y Noé y sus hijos y nueras y su esposa, 8 personas quedaron dentro del arca. Y entonces comenzó a llover. Y no voy a describir todo eso, pero ustedes saben que llovió por 40 días y las aguas subieron hasta que el arca estaba flotando sobre las aguas. Así es que cuando ya terminó todo y pasó el tiempo y las aguas decrecieron y finalmente el arca descansó en el monte Ararat y al fin se abrió la puerta y salieron los animales y salió Noé. Noé construyó un altar y ofreció sacrificios a Dios. Noé era un hombre adorador. Leemos en Juan 4, 23 y 24, dice que Dios busca adoradores, dice, tales adoradores busca que lo adoren en espíritu y en verdad. Ya no ofrecemos animales sobre un altar, ya no ofrecemos holocaustos, ahora le adoramos en espíritu y en verdad.
Así es que en nuestro ser, nuestro espíritu, con sinceridad, con verdad, adoramos a Dios. Qué importante es que nosotros seamos adoradores de Dios. El verdadero adorador a Dios es aquel que reconoce lo que Dios es. Dios no es un fantasma por allá que no podemos nosotros visualizar. Dios es verdaderamente un Dios grande y poderoso, un Dios majestuoso y un Dios santo y un Dios justo. Y Él merece nuestra adoración. Merece nuestra adoración porque es nuestro Redentor. Cuando el hombre se apartó, cuando el hombre se alejó de Dios y ofendió a Dios tan tremendamente, en vez de mandar un diluvio o destruirlo de otra manera, envió a su Hijo para que pagara por el pecado nuestro. Y allí murió en una cruz el Señor. Así es que ahora podemos ser adoradores, adorar a ese Dios tan majestuoso, tan maravilloso, tan justo, tan santo, pero lleno de amor y compasión. Él es nuestro Redentor. Abraham ciertamente es un personaje sobresaliente, sobresaliente en su día, sobresaliente en las Escrituras. No fue un hombre perfecto, si usted lee toda la historia, pero él fue un hombre fiel a Dios. Abraham tampoco fue un hombre perfecto. No hay hombre perfecto. El único perfecto, completamente perfecto, fue Cristo Jesús, que estuvo sobre la tierra. Pero los hombres todos tienen sus fallas, sus errores, sus equívocos. Así es que, pero él de tal manera se comportó en los días en las profecías de Ezequiel, que era cuando estaba Israel en cautiverio. Dice Dios, aun si Noé, Daniel y Job vivieran en este país, solo ellos se salvarían por su justicia, los demás perecerían. Solo Noé, Daniel y Job se salvarían por su justicia. Así que Noé tuvo sus faltas, sus fallas, pero es un ejemplo para nosotros. Es un personaje sobresaliente en la palabra del Señor. Vivimos en días próximos al juicio de Dios. Dios no va a tolerar la raza humana que continúe viviendo para siempre como está viviendo. El pecado se ha multiplicado y viene el día de Jehová, cuando Él hará justicia. Nosotros tenemos el ejemplo de Noé, pero sobre todo el ejemplo de Jesucristo, que ha pagado por nuestros pecados, por los tuyos y los míos. Dios te ama y te invita para que le recibas. Y a nosotros que les conocemos, nos invita para que seamos fieles, firmes, justos, rectos, que no nos desanimemos y sigamos adelante en nuestro servicio a Él. Inclina tu rostro para orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Pedimos que el ejemplo de Noé sea un ejemplo que nos impacte a nosotros, Señor. Nosotros podemos serlo también con la ayuda tuya y el auxilio tuyo. Si alguno recibe a Cristo como su Salvador, Señor, que Él pueda buscarte, servirte fielmente, buscando una iglesia para servirte. Bendice a cada creyente, alienta a cada hermano, cada hermana, para seguir fielmente al Señor. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.